Mejor podcast de cine de bajo presupuesto y estoy en edición especial porque estamos en vísperas del Festival Internacional de Cine de Orizaba, su primera edición, y con ello, pues, a pesar de que muchos festivales de cine, algunos tienen programas de cartelera de proyección de películas nacionales o internacionales, pues este festival empezó haciendo algo muy interesante, que es conferencias y programas gratuitos en los que invitan a cineastas, directoras y es algo que es muy accesible y una buena propuesta que no muchos festivales están haciendo. Y entre ellos está el concurso de cortometraje de ficción y documental. Y el que a mí me llama más la atención desde siempre ha sido el documental. Así que en esta ocasión estoy con una de las directoras de los cortometrajes finalistas de la edición del Festival de Cine de Orizaba, que es Anet Diep Rodríguez. ¿Cómo estás, Anet? Hola, ¿qué tal? No, pues yo estoy muy bien. La verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí a tu programa a hablar del cortometraje y pues por supuesto del FIC Orizaba. Yo estoy emocionada, la verdad es que no esperaba quedar en la selección de finalistas, entonces ha sido una noticia bastante agradable. Este cortometraje, pues muchas veces cuando son festivales de cine no pueden estar en línea porque te piden que es exclusivo. Así que si ahorita quieren verlo, me parece que no está accesible, ¿verdad? De hecho, como ya tuvimos nuestro estreno en México, el estreno fue en el FIC Monterrey, ya lo hemos aperturado bastante a algunas plataformas, estuvo en Filmin Latino hace un tiempo y actualmente lo pueden encontrar en una página de la UNAM porque estamos participando también por el premio. Ajá. Entonces, encontré en la página del FIC UNAM. Ahí en las votaciones para este premio justamente hay varios cortometrajes, varios documentales, entre ellos está Storge. Pueden verlo y pueden por supuesto votar por él. Y bueno, creo que también lo van a poder ver allí en Orizaba, ¿no? Sí. Quiero leer el Hipnosis para las personas que no la hayan visto o que tengan como ganas de verla, porque pues fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar los cortometrajes. Que de hecho la gran mayoría pues pueden encontrar la información en Film Latino. Así que quiero leer las hipnosis y enseguida platicamos de él, ¿va? Adelante. Desde un lugar en Obra Negra, Margarito separa la basura que recolectó con las mismas manos que contará las pastillas que dará a Beto, su hijo esquizofrénico. Margarito cuenta cómo ha sido la vida con Beto y demuestra que el amor de un padre lo puede todo. No sé, se me hizo muy poderoso simplemente las hipnosis. Y quisiera saber cómo nace esta historia, cómo concebiste este cortometraje documental desde que empieza el guión hasta el rodaje. Bueno, tu pregunta la verdad es que es bastante amplia. Entonces, pues yo comenzaría ahora sí que desde el principio. Margarito fue un amigo muy cercano a mi abuelo, siempre. De hecho, quien pueda ver el documental se podrá dar cuenta de esta amistad que ellos pues siempre conservaron, ¿no? Y además, Margarito a mí siempre me cayó muy bien, entonces su historia desde mi adolescencia era algo muy importante, era algo que pues frecuentaba dentro de mi círculo social. Y dije, bueno, es que esta es una historia que vale la pena ser escuchada y ser contada. Cuando por fin empiezo a estudiar cine, está esta materia llamada producción audiovisual, con mi maestra Erika Mercado, la menciono porque ha sido muy importante dentro del desarrollo del documental, Erika Mercado Sánchez. Eh, Ella propone dentro del grupo que cada quien eh, tenga una idea, un tema documental que quiera desarrollar. Se eligen algunos que parecen interesantes. Yo propongo, por supuesto, la historia de Margarito. Y ahí es donde eh, los temas que se eligen al final los elegimos entre el grupo completo, los que nos sonaban más interesantes o factibles de realizar. Me preguntan, ¿estás dispuesta a dirigirlo? Porque si alguno de ustedes ha hecho documental en algún momento, sabrán que para tener cercanía con las personas y para poder desarrollar un documental de forma bastante humana y acertada de alguna forma, pues tienes que justo tener esta conexión con quienes van a ser tus personajes o tus actores sociales, ¿no?
Y yo la verdad no estaba muy dispuesta a hacer eso porque yo no me sentía lista para hacer documental. En ese momento para mí el documental era National Geographic y ya, ¿no? No había mucho más. Sí. Explorado todas las opciones de lo que era un documental. Pero afortunadamente, hablando con mi familia, ¿no? Y como que desarrollando la idea, nos dimos cuenta que sí valía la pena arriesgarle y tomar la batuta de decir, bueno, por Margarito, ¿no? Es por su historia y por todo lo que puede conllevar contar esa perspectiva de vida, ¿no? Esa, bueno, yo le llamaría como ese prueba o juicio o no sé, ¿no? De amor paternal que existe. Al final de cuentas digo que sí y empiezo a grabar y bueno, el resto son muchas más anécdotas de cómo se fue haciendo el documental. Pero básicamente así surgió, así nació Estorge. Algo que me llama la atención es esta parte en la que dices, cuando te dicen, ¿estás dispuesta a dirigirlo? O sea, cuando te dicen eso, obviamente tenías tú la idea de que no sabías si lo querías hacer, pero me interesaría saber cómo fue el proceso emocional de que sentiste ansiedad, sentiste miedo y al final cómo la hiciste internamente, o sea, más allá del apoyo de tu familia o de las cosas cercanas para decir, sabes que sí quiero hacerlo y quiero exponerme a estas emociones o estas situaciones. Pues, a ver, sí, sí me dio miedo, podría decirse que sí algo. Me daba miedo no saber hacer un documental, jamás con uno, y yo iba a tener a mi cargo a personas que me iban a estar apoyando, ¿no? A mis compañeros que iban a hacer foto, que iban a hacer sonido, producción, ¿no? Que iban a estar ahí. Entonces yo tendría de alguna manera que tomar las riendas de este proyecto y llevarlo a buen curso. Pero más que eso, sobre todo, me daba mucho miedo no hacerle justicia a la historia, a quién es era Margarito. Muchas veces se debe retratar esta realidad en otras plataformas, podría decirse. Este intento sobre Margarito es que quise hacerlo un poco difícil. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Uno, dos. ¿Me escuchas? Ok. Sí, es como que se te estaba Perdóname, cortando. ¿en dónde se cortó? Este, Ah, ok. ¿ya me escuchas bien ahí? Yo te escucho bien. De que estabas nerviosa por tener tantas personas que ibas a tener que estar dirigiendo. Ah, por supuesto. Bueno, sí, estaba nerviosa porque tenía que llevarlas de alguna manera en rumbo, pero lo que más podía pesarme y a la fecha todavía de pronto me da un poco de nerviosismo o de preocupación es el hecho de no poder hacerle justicia a la historia de quién es Margarito, ¿no? O a su persona. Cuando yo decidí dirigir, para mí esa era la mayor preocupación, porque es mi amigo, o fue amigo de la familia, y no queríamos vulnerabilizar su realidad, ¿no? Aparte de ser una persona que jamás había estado como en la televisión o frente a cámaras, y Beto mucho menos. Entonces yo no quería hacer esta transición pues agresiva, no quería ser intrusiva sobre todo en sus vidas, pero también no quería que al final el resultado de lo que fuera el cortometraje se quedara corto a quién era él, o que solamente mostrara una cara de quién era él. Por eso es que también yo había intentado retratar la historia de Margarito muchas veces, lo había hecho en cuentos, lo traté de hacer en ficción, nunca me satisfizo porque no era la realidad, pues, y fue hasta que tomé el documental y el documental pasó por muchos procesos después en edición para que al final pudiera ser lo que es ahorita, porque realmente yo no encontraba la voz del documental, me costó mucho trabajo para justo poder hacerle justicia a la historia, ¿no? Al homenaje de quién fue Margarito. Entonces, esa fue
y sigue siendo a veces mi mayor preocupación, o lo que más me importa a mí. Sí, sí, si pudiera yo hablar de miedo, de ansiedades, de nerviosismos, ese era mi mayor miedo, siempre lo fue. ¿Y cuándo sentiste que encontraste? Perdona, ¿Mande? perdona, es que creo que me perdí un poco de tu No, no, pregunta, no, pero... no, era justo eso. ¿Sí? Ok, muy Pe- bien. ¿Y cuándo sentiste que encontraste la voz del documental? Fue bien duro, como todo lo que es hacer cine, pero cuando por fin pude darle voz, fue muy tarde. Cuando empiezo a hacer Estorja, mi ideal era hacer un retrato de Margarito y poder mostrárselo, porque él nunca sintió que fuera un buen padre. Entonces, yo quería demostrarle así de cómo no, eres un buen padre. O sea, a nadie le enseñan a ser papá, pero tú agarras y haces lo que puedes por tu hijo, ¿no? Y por tus demás hijos también, porque a sus demás hijas tampoco las abandona, solamente que no abarco tanto esa parte de la historia. Pero yo quería como entregárselo, que fuera un regalo, que fuera así de esto es tuyo, ¿no? Y lamentablemente, en los 2 años de pandemia, al año después de que empieza la pandemia, Margarito fallece. Y para mí eso fue un shock muy fuerte, emocional, porque dije, ahora para qué, ¿para qué estoy haciendo el documental si ya no lo va a ver? ¿No? O sea, tanto esfuerzo, tanta dedicación, aparte tanta emoción y curiosidad que él tenía de ver el resultado, ya no. Entonces a mí me pegó muchísimo, el cortometraje era diferente antes de eso, o sea, el corte que yo tenía antes de eso era diferente a lo que es ahora, cambió, hice cosas extrañas, de pronto tenía efectos especiales y cosas que nada que ver con lo que era la esencia, pero yo exploté y probé eh, diferentes voces hasta que, para empezar, me dejó de importar la estética, que eso fue un paso muy fuerte para mí como cineasta, de pronto decir, no, lo que me importa es la historia, la narrativa, la emoción, y no tanto el cómo se ve. Entonces agarré y busqué entre archivos que yo ya había desechado porque a lo mejor no se veían tan bien, porque a lo mejor no se escuchaba la voz muy clara y ya los había desechado, pues los volví a rascar, volví a buscar, volví a construir todo con meta de contar la historia real y de hacer el homenaje póstumo a Margarito y de que por supuesto también la gente que se encontrara en situaciones similares a estas se sintiera apoyada y dijera, eso lo entiendo, eso lo he sentido. Yo conozco gente que se siente así o yo también tengo esta conexión con mi familia, ¿no? O sea, como ese tipo de cuestiones, yo dije, eso es lo importante verdaderamente. Y fue ahí, o sea, fue hasta que después que falleció Margarito, después de darle vueltas y vueltas y vueltas a la edición, sobre todo, que pude encontrar la voz. O sea, sí fue, yo diría, tardío, pero justo en el momento que tenía que suceder. Se- sí no sé, como que me pega esa parte porque siento que es de las cosas que a veces duelen más del cine y sobre todo el documental, porque muchas veces dicen que sea ficción o sea un documental, siempre hacemos historias para las personas que ya no pueden verlas, ya sea porque no están en nuestra vida físicamente o porque pues no están en este plano, ¿no? Y como el Sí, encontrar la energía para aún así seguir contando la historia, siento que es muy complicado y muy fuerte, pero por ejemplo, cuando pasa esto y decides continuar, fue un proceso de cuánto tiempo, o sea, hubo algún tiempo en el que dijiste, ¿sabes qué? Guardo todo y no voy a grabar como por 3 semanas, o enseguida supiste que tenías que hacerlo, o cómo fue ese no, proceso. sí fue catártico y fue también de hablar con, mm, con mi psicóloga y pasar por procesos de tanatología, de sanar el duelo, de darle tiempo, por supuesto. O sea, mucha gente de pronto cuando alguien fallece o cuando tiene una pérdida, pues escriben cartas y luego la quemas, ¿no? Sí, Bueno, haz de cuenta que algo similar hice. Yo me acuerdo también que algo le escribí y luego lo quemé y luego
veía yo los cortometrajes, bueno, los clips del cortometraje, yo no podía verlos, o sea, escuchar su risa, o sea, todo eso me pegaba mucho. Y sí hubo un tiempo que yo dije, yo ya no quiero, o sea, ya no quiero hacerle nada, ya no le voy a hacer nada, y agarré a mi postproductor, le dije, te lo doy, o sea, tú hazle lo que tú quieras, yo no puedo. Y sí, él empezó a trabajar cosas que a final de cuentas a mí no me gustaban porque no tenían mi voz, ¿no? Pero sí, obviamente hubo una temporada en la que yo no podía. Creo que fue afortunado que durante esa época hubo muchos talleres online de cine y de muchas cosas artísticas, y tuvimos la suerte de que anteriormente habíamos participado en plataforma Docs cuando estaba en desarrollo el documental, y durante la pandemia, justo en ese momento, en ese proceso, llegó un taller eh, con la American Film School y el Docs MX virtual, y pues seleccionaron el proyecto afortunadamente, entonces tuve oportunidad de tallerearlo una vez más ya en este proceso y escuchar a las demás personas, a mis colegas documentalistas, a los profesores maestros documentalistas, darme ánimos para continuar y también pues insistir en que era una situación importante. Creo que eso fue también lo que dije, bueno, pues sí, o sea, sí tengo que terminarlo porque ya lo grabé, porque pues por Margarito, ¿no? O sea, porque se lo merece. Y lo retomé, pero sí me tomó un tiempo, sí fue un duelo, la verdad. No, y luego me imagino el proceso de mostrar a las personas es algo todavía más íntimo. Sí, claro, sí, por supuesto, porque hay juicio, ¿no? Y la gente no sabe lo que pasa detrás. De hecho, aquí va una de las cosas más fuertes que a mí me pasó también cuando estaba en desarrollo, ni siquiera se había grabado todavía, estaba en desarrollo, estuvimos en plataforma Docs, y al momento de explicar el documental nos mencionan si es que no estaríamos haciendo pornomiseria. A mí la verdad me partió mucho porque dije, jamás pensé que las otras personas lo podrían ver de esa forma, porque yo no lo veo así, ¿no? O sea, yo veo la historia de Margarito, de mi amigo, de la persona con la que yo convivo. Yo no veía la parte de la ausencia económica, ¿no? O sea, yo no veía la miseria en la que perdón, en la que pudiera haber estado viviendo bajo cierta perspectiva, pero me di cuenta de que mucha gente sí, ¿no? Y dije, bueno, es que yo no lo estoy vulnerando, yo no estoy grabando así de, ay, es que pobrecito, miren cómo vive. No, para nada fue la visión, para nada era la intención, y al final, si ven el documental, nunca es un tema central, ¿no? El tema central es su relación con su hijo, no hay una situación de pobreza retratada más que la realidad, o sea, es como ellos vivían, y entonces eh, sí es una parte de decir, estoy poniendo esto a ojos de gente que no me conoce a mí y que no lo conoció a él, y les estoy permitiendo enjuiciarnos, ¿no? Entonces, por supuesto que es digamos que es un gol que tienes que aceptar si quieres que el cortometraje sea visto, ¿no? Y sea ahora sí que percibido por otras personas. Y bueno, ni hablar, ¿no? Es parte de ser cineasta y de ser artista en general, ¿no? Enfrentarte así al juicio de la gente. Pero sí, por supuesto que no fue fácil, es una parte vulnerable y que todavía actualmente a mí me interesa ver cómo la gente reacciona al documental. Afortunadamente ha sido de forma muy positiva y lo agradezco muchísimo, pero pues por supuesto que si llega alguien y ten, dice alguna cosa negativa, pues es mi bebé, es mi Sí, bebé sí. y es mi historia con Margarita y todo, entonces sí me va a doler, pero bueno, ni hablar, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Pero es como de las ironías porque pues, cuando uno pone su cortometraje documental, y pues te expones a que la gente diga, no, pues es que le hizo falta, no sé, el encuadre o la historia, no me gustó el personaje, y hablan del documental o del corto, pues como un producto, ¿no? Y más en los festivales cuando lo califican y no se dan cuenta que es, pues al final de cuentas, una historia muy personal que cada persona traerá, pero no sé, siempre se me ha hecho algo muy, no sé, como muy pesado cuando me pongo a pensar así, que a veces también nos pasa que vemos documentales o cortos y no, como que le faltó esto.
pero no sabes la historia que trae de fondo. Y siento que el contar un cine personal a cientos de personas es de las cosas más valientes que existen, porque también estás contando una parte de ti, aunque la historia sea como que dice de alguien más, pues pasar tanto tiempo con alguien, o sea, sea conocido o no, estás dejando una parte de ti en el documental. Pero Y por supuesto, ajá. perdóname que te interrumpa, pero justo, pues quienes entendemos de esto, como tú mencionas, pues somos los que nos sensibilizamos ante esa realidad. Cuando Margarito falleció, mi profesora Erika Mercado me mandó un mensaje muy lindo diciéndome, te entiendo, me ha pasado, yo también, ¿no? O sea, me contó historias de lo que ella ha vivido como documentalista y pues, sí, es parte, ¿eh? Es parte de vivir y de grabar la vida. Algo que me interesaría saber es el proceso del guión, porque he hablado con personas que hacen documental y algunos dicen que les gusta más hacerlo así tal cual, un guión estructurado desde inicio a fin. Y hay quienes les gusta más tener como que los plot points y dejar que lo que vaya pasando en el día sea lo que les dé rienda, ¿no? Pero para ti, ¿cómo fue la estructura del documental? ¿Escribiste lo que querías que pasara o nada más tenías en mente como ciertos temas y el inicio y el final? ¿O cómo fue eso? Mm, Bueno, como te dije, yo jamás había hecho documental, entonces no sabía qué esperar del documental, por lo cual cuando yo escribo el guión o la escaleta, la pienso muy desde la ficción. Para mí fue algo que estaba construido perfectamente de inicio a fin, cuando lo empecé a grabar. Eh, Para mí era un día cotidiano en la vida de Margarito y de Beto. Empezábamos cuando ellos despertaban, terminábamos cuando se iban a dormir, acompañábamos a Margarito a ir a la recolección con su bici, vaya, un día tal cual, hecho y derecho. Era fácil para mí pensarlo así porque conocía la rutina de Margarito y dije, bueno, me parece sencillo. Sin embargo, cuando, insisto, cuando pasa todo lo de Margarito, fallece y así, y entro en catarsis, te doy cuenta que la historia no es un día en su vida, sino es retratar la vida, ¿no? O sea, un poco de eso. Entonces, cambia la estructura, cambian las temporadas, se convierte entonces el guión que escribo a partir de la edición, porque ya no estoy grabando más cosas, ya en ese momento ya está todo grabado, ya solo parto de lo que ya se grabó. El guión que construyo es dividido en personajes. En un principio el guión estaba dividido en de que inicio, inicio del día, Margarito sale a trabajar, Beto se queda en casa, Margarito regresa a casa, cenan, duermen. Así se construía la primera versión. La segunda versión ya estaba construida alrededor de los personajes y ya tenía como título eh, presentación de Margarito, presentación de Beto, presentación de Mundito, Margarito y Beto, vida de Margarito, ¿no? Entonces, sí, por supuesto cambia. De todas maneras, sigue siendo algo que está, sí, podría decir que bastante planeado para hacer un documental. No voy solo a grabar lo que haya, sino que sí voy pensando en un objetivo, pero pues al final de cuentas te da sorpresas. No fue para nada lo construido que tenía yo en un principio. Y ya que estabas en el rodaje, ¿cuántas personas estaban grabando contigo o qué tan grande o pequeño era el crew? Era un crew pequeño, la verdad. Solamente éramos mis fotógrafos, que eran dos, de pronto solo había uno. La productora, que al mismo tiempo era sonista, el asistente de sonido, y otro productor en línea, que a veces estuvo y a veces no. Estuvo Ajá. la gran parte del tiempo, pero en realidad éramos alrededor de 6 personas. Sí. ¿Y no te llegó a pasar esto que a veces sucede bueno, he leído de muchos directores y directoras que cuando hacen escenas
en ficción, pero que son basadas en historias muy personales, se sienten tan sensibles que a veces como que les cuesta comunicarse con el crew o se enojan más fácil. Tú al estar metida en una historia que era tan profunda para ti, ¿cómo fue la comunicación con el crew? ¿Fue algo que enseguida pudiste tener o te frustraba un poco más o fue muy normal? Mm, no lo había pensado, pero creo que puede ser cierto eso. Yo de por sí como directora o como productora, que me ha tocado ser, eh, me refiero a como liderando un proyecto, tiendo a ser mucho más cerrada de lo que soy comúnmente. Tengo la fortuna de que todo mi crew eran amigos míos, o sea, verdaderamente me llevo bien con ellos dentro y fuera de la escuela. Eso fue una gran facilidad. Em, pero sí hubo momentos en los que yo me llegué a sentir quizás irritable porque yo estaba muy concentrada con algunas cosas de Margarito, ¿no? O sea, como en dentro de ese desarrollo o tratando de proteger el cómo le hablábamos a Beto o de cuidar ciertos aspectos, ¿no? Sí. Que puede que haya habido poca comunicación, no mala comunicación de gritos o cuestiones de ese estilo, más bien como poca comunicación. Y en algún punto yo dejaba de dirigir y me concentraba en lo que estaba haciendo y ellos entendían bastante bien, entonces solo prendían el micrófono, prendían las cámaras y se ponían a grabar sin que yo les dijera nada. Pudo haber sido un error de mi parte, pero al final de cuentas funcionó. Pues lo que les ayudó fue que ya se conocían, ¿no? Que ya tenían como que quieres o no esa amistad de Sí, comunicarse. totalmente. Y Es, eso fue el salvavidas, porque yo creo que con cualquier otra persona no hubiera habido ese flujo de trabajo. con un crew, bueno, pues sí, con un crew nuevo que tampoco te conocieran, no ibas a ver cómo, que tus amigos que igual, aunque están de 6 meses o de poco tiempo, ya saben cómo reaccionas o ya saben si estás enojada, como por dónde ir, que igual y alguien nuevo pues no sabría cómo sobrellevarlo, ¿no? Pero Exacto. Sí, 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 justo eso. algo que también me interesa mucho del documental y tu opinión en eso es que dicen que no importa si es documental o largometraje, no puedes ser objetivo, porque desde que pones la cámara ya das un punto de vista. Cuando es una historia así, pues obviamente lo ves desde tus memorias, desde tus raíces, pero cuando pasa lo llegas a ver como si fueran personajes, porque por ejemplo, no sé si viste esa anécdota de Alfonso Cuarón cuando dirigió Roma, en la que Ujú. está haciendo una escena en la que el señor deja a la familia y que se pelea con el crew porque no le gustan las Sí, tomas y que al final dice que porque no estaba haciendo la escena donde deja a la familia, sino que era la escena en la que su papá los deja a ellos. claro. Y que algo que aprendió fue a los personajes de la historia no verlos si están basados en alguien, o sea, verlos como personajes. Y por lo mismo como personajes no juzgarlos, pero tampoco perdonarlos por completo, o sea, entender sus motivaciones, entender por qué hacen lo que hacen. En tu caso, con esta historia, ¿llegaste a ver ese mundo con una objetividad de todas las circunstancias o no pudiste como que separar lo subjetivo que era para ti? No, creo que por supuesto es muy difícil ser objetivos y además es innecesario, a mi parecer, ser objetivos, porque ¿por qué estoy haciendo yo una película o un cortometraje? Porque quiero contar algo, porque quiero dar un mensaje, porque estoy retratando mi visión del mundo, porque la historia de Margarito la conozco yo, la conoce mi abuelo, la conoce mi mamá, la conoció todo mi crew, pero al final de cuentas, quien habla de él soy yo. Entonces, sí, por supuesto, creo que es difícil, quizás no imposible, habrá quien piense lo contrario, pero yo creo que es difícil e innecesario ser objetivos al momento de hacer cine, porque al final de cuentas,
Obviamente, a menos que estés haciendo alguna, no sé, retrato histórico y tal, y de todas maneras, es difícil. De hecho, quien primero me dijo esa frase que tú mencionas, de que no hay manera de ser objetivo ni en ficción ni en realidad, fue mi profesor de narrativa, de literatura creativa, me parece, literatura creativa. Él nos dijo, todas las historias son ficticias, incluso los libros de historia son ficticios, la única realidad es la que vives. Eso es verdad, porque al momento de yo empezar a poner en palabras, ya estoy tomando decisiones. ¿Por qué voy a decir en vez de aló, ¿no? O por qué voy a decir azul celeste en vez de azul claro. Ya estoy tomando la decisión de qué palabras elegir, dónde colocarlas, como con el cine, qué imágenes tomar y por qué, dónde voy a colocar mi cámara, dónde voy a elegir poner sonido, qué diálogos estoy quitando. Esto que es una realidad construida y lo que yo intenté mostrar de Margarito fue lo que yo recuerdo con cariño. Habrá gente que tenga otras historias de él, por supuesto mi abuelo tendría otra perspectiva, ¿no? Completamente diferente, eh, a una película distinta, pero, pero sí, por supuesto que está llena de subjetividad ese documental. Es decir, que sea falso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca lo había pensado así, el hecho de que sea innecesario, como dices, porque pues en la vida lo es así, no hay que ser objetivos, porque siento que es difícil el el contar una historia y no hacerlo desde un punto de vista, como lo dices, sea histórico, ¿no? Porque al final del Sí, claro. día, si te pusieran a que hicieras un guión de lo que viste hace 2 días, probablemente omitas muchas cosas, pero porque se te olvidan. Exacto. Y y cuando estás en ese proceso, eh, ¿cómo es el primer día de rodaje? Porque muchas veces me ha tocado escuchar que dicen que ya que acaba el primer día es de ya no quiero hacer esto, ¿cómo les digo que mejor no hagamos nada? ¿Cómo fue para ti el vivir el primer día? ¿Si tuviste esos pensamientos de, y mejor les digo que me enfermé o cómo fue? Y, o sea, ya cuando llegas a Pues tu fíjate que casa no. y terminas o cuando estás a punto de irte al set. Bueno, no tenía ganas de no hacerlo. Obviamente los nervios que te comenté desde un principio, pues sí estaban. Y yo dije, chin, ¿cómo voy a fingir que sé lo que hago? Ese fue mi pensamiento del primer día de rodaje. Eh, pero al final salió bien. Um, lo que yo no sabía cómo era el dirigir un equipo de documental, ¿no? Bueno, ya lo dije, pero una vez más, yo no sabía si decirle a mi camarógrafo, pues ponte aquí, ponte allá, o simplemente, graba todo lo que tú veas interesante, ¿no? O sea, como que fue un proceso. Afortunadamente empezamos con cosas muy sencillas. La primera vez que fuimos fue a explorar. Yo les dije, vamos, les voy a presentar a Margarito, a Beto, y vamos a explorar el lugar. Vamos a grabar lo que nos parezca interesante. Hay total libertad para todos. El primer día fue muy así, muy de ese estilo. Y yo dije también, voy a ver qué tal me funciona. Y el segundo día fue de entrevistas. Entonces empezamos muy tranquilos, a decir verdad. Y fue bueno porque nos preparó para el resto de días que estuvimos grabando. Y estuvo bien porque nos dio chance de conocer a Margarito, bueno, de que mi equipo conociera mejor a Margarito, a Beto, porque también había mucha duda sobre cómo iba a reaccionar Beto ante la cámara, ante tantas personas, ¿no? Pero la verdad es que todo fue muy positivo y bueno, eso nos dio luz verde para pues, poder seguir grabando con toda tranquilidad. ¿Nunca hubo un momento en el que tuvieras que hablar con ellos de que se sintieran inseguros por algo y tuvieras como que, pues dirigirlos, como si dirigieras a un actor de que no quisieran que grabaran en ese momento o de que tuvieran alguna duda de cómo iba a salir y tuvieras que calmarlos o siempre hubo esa confianza de que sabían que iba a estar bien todo? ¿Te refieres al crew o a los actores sociales? No, no, o sea, me refiero a Margarito y a su hijo. Ya, a Margarito sobre todo.
Beto está muy ausente y él entiende que hay personas a su alrededor y convive con nosotros, pero Margarito sí tenía algunas dudas sobre algunas cosas, ¿no? De pronto era como, vamos a acompañarlos y nos vamos a subir al autobús con ustedes. Y pues sí había cierta preocupación, ¿no? Así de, ¿cómo le hago? O sea, tengo que ver a la cámara, no tengo que verla, o sea, sí había cuestiones de dudas, sobre todo, creo que no de riesgo, sobre todo él era el que nos decía a nosotros así de, uy, no, es que hoy Beto despertó y se había arrancado toda la ropa, ya ahorita ya lo vestí, ya está decente, ¿no? O sea, como cosas de ese estilo, pero creo que no, nunca hubo una zona de riesgo para ninguna de las dos partes. Y tampoco pusimos a ellos en riesgo, ¿no? O sea, cuando había momentos en los que quizás podría haber habido algún tipo de encuentro peligroso, pues por supuesto interveníamos de alguna manera, ¿no? Para que fuera menos riesgoso, o hablábamos con Margarito, así de todo está bien, nos hacían así, adelante, ¿no? Entonces, no, nunca hubo realmente una situación de riesgo para nadie. Y tengo otra duda ahorita que mencionas eso. Por ejemplo, hay artistas que dicen que no les gusta llevarse el trabajo a casa, ¿no? Si escriben, no prefieren hacerlo en su casa, o si editan o graban, no les gusta traerse el material. Para ti, ¿cómo era cuando acababa el rodaje? O sea, ¿te llevabas el material y te ponías a verlo ahí mismo? ¿O querías un espacio hasta el otro día para procesarlo? ¿O cómo fue eso? La verdad es que yo vi todo hasta que terminamos de grabar. No sé por qué, no me gusta ver lo que hasta el final. De pronto sí, algunos días estábamos en la camioneta del crew, ¿no? Ya de regreso a nuestras casas y me iban mostrando así, oye, mira, esto lo grabé ahorita, no sé qué, ¿no? Sí le echaba ojito a las cámaras, escuchaba los clips de sonido que eran bien, pero nunca vi todo el material hasta que terminamos de grabar y ya me puse a construirlo. No porque no quisiera llevarme el trabajo a casa, más bien porque confiaba en lo que estaba ahí, ¿no? Como que siempre estuve un poco al pendiente, entonces no me daba preocupación el hecho de que algo fuera a faltar o que, no lo sé, ¿no? Cualquier cosa, creo que prefería yo llevármelo hasta la casa y ya ahí que se armara todo. Eso fue en documental, en ficción trabajo diferente, pero en documental así fue como me funcionó. Y ya cuando termina el proceso de rodaje, ¿cómo fue para ti el último día? ¿O no lo sentiste como el último día hasta como el último día que editaste el documental? ¿O sí también el último día en set, como quien dice, fue pesado? ¿O cómo fue ese proceso emocional? Mira qué bonito. El último día que grabamos, le festejamos el cumpleaños a Margarito. No sale en el documental, pero es una anécdota que me gusta contar. Eh, en alguna de las entrevistas, dentro de todo lo que platicábamos, él nos dijo que jamás le habían festejado su cumpleaños, porque sus papás le decían que su cumpleaños pasaba de noche, entonces cuando amanecía ya no era su cumpleaños, y pues nunca pudo hacer fiestas. Y ya cuando creció simplemente pues no le importaba y ya, ¿no? O sea, la gente le decía feliz cumpleaños, pero nunca hubo una fiesta de cumpleaños. Entonces coincidió que el último día de rodaje fue su cumpleaños. Entonces le llevamos un pastelito y comimos pizza y todo, y está grabado por ahí, pero fuera de documental, ¿no? O sea, fue una grabación más de memoria para nosotros que como parte de documental. Salimos todos el cuadro, vaya, es muy informal la situación, pero fue muy lindo, fue una excelente manera como de despedirnos, de decir, bueno, hasta aquí quedó. Obviamente quedó muy abierto, yo tenía todavía la esperanza de grabar más cosas, pero por X o Y razón ya nunca volvimos a ir a grabar. Eh, pero fue agradable, la verdad es que fue agradable el último día de rodaje. Y pues el último día del proyecto no ha sucedido, sucederá el día, no sé, tal vez jamás, el día que se deje de ver, que se olvide, espero que no pase, pero pues para mí sigo en trabajo del documental y sigo actualizando los pósters y haciendo este tipo de podcast contigo, ¿no? O sea, sigo como trabajando en él porque no es algo que haya terminado para mí todavía. Esa historia sí me llegó, la del pastel.
A todos, fue lindo. De hecho, si ven en las redes sociales de Storge Documental, ahí está el video que le hicimos de cumpleaños. Se lo hicimos, por supuesto, cuando falleció, como una memoria para él. Estamos todos festejando de su cumpleaños. La verdad es que sí fue una anécdota muy linda, me gusta recordarla así y Pero pues siento, vaya, el destino lo llamó así. pero pues siento que es bonito el hecho de, como dices tú, de que a pesar de que querían filmar, pues que el último día que estuvieron juntos, pues se sintiera así, ¿no? Como que no quedó nada inconcluso. Exacto, Pero sí, efectivamente, creo que pudimos despedirnos muy amenamente y todo fue muy tranquilo, no hubo ay, nunca nos volveremos a ver, ¿no? pero me llama mucho la atención eso que dices del final, porque, pues bueno, yo creo que, o sea, el documental para cada persona es distinto, ¿no? Algunos simplemente quieren contar algo que les pica o algo que se quede para siempre y poder recordarlo. Pero pues al final del día, una vez que haces un documental, pues se queda inmortalizado para siempre ese instante, ¿no? La vida del día a día de una persona o lo que tú quieras, pero se queda ahí para siempre, nunca termina realmente. Pero ¿cuándo sientes tú que termina tu trabajo con con un proyecto así como este? ¿Desde el momento en que empiezas otro o sientes que realmente nunca hay un cierre definitivo? Mm, no lo sé. Con ficciones, simplemente de pronto un día digo, bueno, ya pasó su temporada de festivales, ya, bye, ¿no? Por ahí si me vuelven a hablar para otra cosa, pues lo mando, pero les doy cierre. Afortunadamente, Storge de alguna manera acaba de empezar, ¿no? Después de varios años de trabajarlo, acaba de empezar su recorrido por el mundo, de empezar a mostrarse. Entonces yo creo que le queda todavía una larga vida y yo espero que eventualmente sirva verdaderamente como un recurso para asociaciones, para familias, ¿no? O sea, que sí se quede ahí, que quede plasmado como un recurso para la gente que se siente de forma similar o que puede apoyar a gente que se encuentra en situaciones similares, ¿no? Y yo espero que no tenga un fin, al menos a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, pero yo creo que el fin llegará cuando se olvide, ¿no? Cuando se deje de ver, cuando ya nadie lo busque, cuando ya nadie hable de él, entonces será el fin de Storge, pero pues quedará para la memoria de quien quiera volver a verlo, ¿no? No, y hasta eso, porque uno nunca sabe quién no está viendo en internet. Sí, Pe- exactamente. Pero por ejemplo, ya que, o sea, no sé, me gusta mucho eso, nunca lo había pensado así, ni había escuchado que alguien lo dijera así, de que realmente no termina de esa forma, y más cuando es algo tan, pues, tan delicado que puede ayudarle a muchas personas a ver cómo es ese tipo de situaciones, a entender, pues uno nunca sabe, ¿no? Quizás luego hasta se proyecta en conferencias o más cosas que igual y no tengan tanto que ver con el cine, pero que ayuden. Y Sí, exactamente. pero ¿en cuánto tiempo fue el que desde que dijiste, sí, yo lo quiero dirigir en la clase que tuviste, hasta el día que terminaste la edición? ¿Cuánto tiempo fueron? ¿Fueron 2 años, 5 meses? Fueron aproximadamente 2 años, porque empezamos a hacerlo en 2019 y se terminó a finales de 2021. Sí, como 2 años. Pues sí, luego dicen que es como ya terminar el documental es como tener un hijo, ¿no? Terminas y luego lo que menos piensas es hacer otro. Pero Sí, totalmente. Curiosamente hicimos otro, pero no fue pronto, ¿no? O sea, terminamos de grabar Storge, ajá. y un año después participamos en el DocsMX, pero fue algo muy chiquito, o sea, para distraernos realmente. No hemos hecho otro documental tan grande y no creo yo hacer otro tan grande hasta sentirme lista para ello, porque ya sé que no es algo sencillo ni monetariamente, ni temporalmente, ni emocionalmente. Y con eso me gustaría también terminar el qué consejo le darías a las personas que
que quieren empezar a hacer su cortometraje de ficción documental, que nunca han hecho nada de cine o que apenas van empezando? ¿Qué tú crees que sería importante desde tu experiencia que tuvieran en mente antes de hacer algo así? Ya sea lo que tú quieras compartir, sea como algo emocional o algo técnico o de financiamiento o lo que se te quede a ti más. Yo creo que a quienes están queriendo hacer cine por primera vez, ya sea ficción o documental, yo les invitaría a hacerlo con con un motivo fuerte. Es que eso sería lo que yo diría. Tienen que tener una buena razón para hacerlo y una muy buena motivación, porque hacer cine, hacer un corto, como lo estoy mencionando, no termina cuando terminas de escribir el guión, no termina cuando terminas de grabar, no termina cuando terminas la edición, termina hasta que tú dices que se terminó, y realmente la parte más difícil viene después de grabar, después de todo, que es cuando estás tú solo o tú sola tratando de ver quién quiere ver tu corto, ¿no? O sea, mandarlo a festivales, mandarlo a muestras, mandarlo a cualquier lado con tal de que sea visto, porque no hay peor cine que el que no es visto. Eso tiene que tener una gran motivación para que tú sigas con ello, para que si no conseguiste los fondos ahorita, pues en un año lo vas a conseguir, y en 2 años. Hay gente que invierte sus casas, sus autos para hacer sus películas y le sigue talachando para recuperar ese dinero. No digo que sea lo ideal, pero creo que si vas a hacer cine, sí tienes que tener una motivación muy fuerte para hacerlo, porque no es fácil y no es para cualquier persona eh, que solo dice, ay, se me ocurrió esta idea que suena buenísima. No es suficiente que tu idea sea buenísima, tienes que tener una actitud fuerte para poder sacar adelante un proyecto. Esa sería mi recomendación. Uh-huh. No, pues qué bonito mensaje final. No, pues te agradezco muchísimo, Anet. Disfruté mucho esta conversación y aprendí también bastante yo. No, pues muchísimas gracias a ti, de verdad. Es que me encanta que me hayas escrito, que me hayas invitado. Yo la más feliz del mundo. Y cuando quieras otra vez, estoy dispuesta a platicar lo que tú quieras conmigo. O sea, verdaderamente muchísimas gracias, y te deseo muchísimo éxito a este podcast, que lo escuchen 1,000 personas, 2,000 millones de personas. Sí, hombre, gracias, porque sí, hay muchas cosas más que me gustaría preguntarte que se me hicieron muy interesantes. Pues Pero cuando quieras ya tienes mi contacto. por mientras, entonces, ¿me repites para que la gente, dónde puede ver ahorita el cortometraje? Storge lo pueden ver en la página de culturaendirecto.unam.mx. Ahí hay diferentes cortometrajes de ficción y de documental. Van a encontrar el documental Storge por el Festival de Documental José Rovirosa, y ahí pueden verlo y pueden votar por él. También espero que próximamente vuelva a estar en Filmin Latino, esperemos que nos vaya bien. Lo van a poder ver, por supuesto, en el FIC Orizaba. Y si tienen alguna asociación, alguna muestra que esté enfocada a la discapacidad, a las familias, a la salud mental, pueden escribirnos directamente en las redes de Storge Documental, en Instagram o en Facebook, y nosotros les hacemos llegar sin ningún problema el cortometraje. La verdad es que nuestra idea es que llegue al público correcto, y ese es el público correcto. Entonces, pues con toda confianza, manden mensajito, por favor denos su opinión, si les gusta, si les conmueve, si cualquier cosa. Estamos abiertos a recibir todas las voces. ¿Cómo los pueden encontrar en Instagram, tanto el tuyo como el del cortometraje? A mí me pueden encontrar como Anet, ANETT, Diep, D de dedo y P de papá, .rdz. Ya sé que es un poco complejo, lo siento. Mis papás me nombraron así y mi apellido es difícil. anet.diep.rdz. Y el documental está como Storge, Storge, Storge-doc. Storge-doc, o Storge Documental, también lo encuentran así en Facebook, y ahí con toda confianza pueden escribir. Ok, pues muchas gracias.
Anet. Y pues mucha suerte ahorita este fin de semana en el Festival de Orizaba. Hombre, muchísimas gracias a ti y espero tu opinión también ya personalmente. Sí, claro, Que claro, tengas la un tendrás. excelente día, noche, tarde, vida. Este fue The Millimer Podcast y nos vemos en la siguiente emisión.